Bienvenidos, hermanos. Es un privilegio nuevamente estar aquí frente al púlpito. Es un honor y una enorme responsabilidad también poder compartirles lo que nuestro Señor tiene para todos nosotros el día de hoy, incluyéndome, comenzando por mí y también por la iglesia. Vamos a leer el pasaje, ¿no? Los invito a abrir sus Biblias en el pasaje de Lucas, del libro de Lucas, capítulo 7, versículos del 36 al 50. Los que tienen Nueva Versión Internacional me acompañan, por favor, y los que tienen Reina Valera de 60 u otra versión también me acompañan, pero me pueden acompañar escuchándome también porque puede haber unas diferencias en la parte de la redacción. Lucas 7, 36 al 50, dice la palabra de Dios lo siguiente. Uno de los fariseos invitó a Jesús a comer. Así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando, se arrojó a los pies de Jesús, de manera que se los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con los cabellos. También se los besaba y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí: si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es, una pecadora. Entonces Jesús le dijo a manera de respuesta: Simón, tengo algo que decirte. Dime, maestro, respondió. 2 hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los 2. Ahora bien, ¿cuál de los 2 lo amará más? Supongo que aquel a quien más le perdonó, contestó Simón. Has juzgado bien, le dijo Jesús. Luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón: ¿ves a esa mujer? Cuando entré en tu casa, no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por esto te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le son perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces le dijo Jesús a ella: tus pecados quedan perdonados. Los otros invitados comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Tu fe te ha salvado, le dijo Jesús a la mujer. Vete en paz. Vamos a orar el día de hoy para poder escuchar el mensaje de nuestro Señor. Padre Celestial, en esta mañana estamos frente a ti, en tu iglesia, para poder escuchar el mensaje que nos tienes preparado el día de hoy. Permíteme, Padre Celestial, que sea un instrumento tuyo para que puedas hablarme a mí y pueda también hablar a tu iglesia de lo que tengas que preparar el día de hoy. Gracias, Señor, por tu misericordia, gracia y amor eterno todos los días. En el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, quiero comenzar siempre esto con una historia práctica. Se dice que un día un niño pasaba por una tienda y un niño que tenía hambre y vio en un stand vio un vaso de leche que le antojó. El niño tenía hambre y no sabía cómo pedir ese vaso. Aparte no tenía dinero. Sin embargo, se atrevió a acercarse a la mujer que vendía productos y le pidió si le pudiera regalar un vaso de leche. La mujer accedió y se lo dio. El niño preguntó: ¿cuánto le debo? La mujer le dijo: no me debes nada, lleva nomás. Aunque el niño luego, después de ese gesto, le pidió un abrazo y la mujer
encantada se lo dio. Luego, más adelante se entera ella de que este niño era huérfano, que no tenía un hogar y que era pobre, y no tenía con qué pagarle ese vaso de leche. Luego pasan los años y esta mujer cae en una grave enfermedad. Cae en una grave enfermedad y no tenía cura. Había ido a todos los médicos locales de la zona y ninguno podía dar con la curación, con la cura. Y bueno, escucha por ahí de un famoso doctor Howard Kelly. Es un doctor que una eminencia, ¿no?, en el tema justamente de la enfermedad que ella estaba sufriendo. Así que ella fue rápidamente hacia ese lugar para poder ser atendida por este doctor. Tras varios días, meses de batalla contra esta enfermedad, finalmente la mujer logró vencer esta enfermedad. La mujer luego, bueno, pasado ya este proceso y ya estando completamente curada, ahora viene otra preocupación, que es cómo pago la cuenta. ¿No? Me imagino, pues, ¿no?, varios días en una clínica prestigiosa, de un doctor prestigioso, ¿cómo puedo pagar esa cuenta? Bueno, la mujer dijo, ya haré lo que sea, pero voy a pagar esa cuenta. Cuando se acerca a recepción, la recepcionista le dice, señora, no se preocupe, esta cuenta está completamente pagada. Aquí tiene una carta que le dejaron en su recepción. La mujer, extrañada, dice, ¿qué pasó? ¿Quién ha pagado esa cuenta? Y al abrir la carta encuentra lo siguiente: muchas gracias por aquella vez que me diste un vaso de leche cuando era niño. Ahora yo te estoy pagando el agradecimiento, ¿no?, en señal de agradecimiento por todo lo que hiciste esa vez, que para mí fue mucho. Firmado Dr. Howard Kelly. Esta historia nos enseña algo, sobre todo nos formula una pregunta, ¿no? Porque generalmente nosotros tenemos alrededor de nuestra vida cotidiana situaciones de favores y de gratitudes. Sin embargo, la pregunta o las preguntas al respecto es, ¿son realmente esas obras bien respondidas? ¿Son bien recibidas por nosotros? ¿Devolvemos muchas veces el favor, como lo hizo en esta historia el doctor Howard Kelly? O más aún, ¿existe profunda gratitud en el corazón de la persona que recibió el favor? Más aún de un regalo como este, ¿no?, de un regalo que en este caso fue la salud de esta mujer. ¿Realmente existe una profunda gratitud en el corazón humano para, por ejemplo, recibir un regalo tan enorme como la salvación de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas? Un regalo que, a comparación del regalo de esta historia, pues es nada, ¿no? Este regalo de la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo, y lo sabemos todos y lo hemos escuchado a diario, es un enorme regalo, un perdón inmerecido por nuestros pecados a cambio de nada, ¿no? Y bueno, esta historia también, tomando también en contexto la prédica anterior, ¿no? La prédica anterior vimos pues que Jesús siempre causaba polémica, ¿no?, donde iba. Y incluso Juan el Bautista pregunta, ¿no?, si realmente él es Jesús, él es el enviado o tenemos que esperar a otro. Porque en el entorno donde Jesús se manifestaba, no entendían el efecto de la gracia en las personas. No podían creer que, por ejemplo, Jesús se reunía con pecadores, ¿no?, con fariseos. No entendían por qué Jesús estaba alrededor de estas personas, ¿no? ¿Por qué buscaba a los enfermos? ¿Por qué buscaba a los pecadores? ¿Por qué perdonaba? ¿Por qué sanaba? No entendían. Y bueno, Jesús, sabiendo eso, nos quiere dar una enseñanza, ¿no? En este caso, en la prédica anterior, en el versículo 30, al citar las palabras de Jesús, Lucas enfocó nuestra atención en los fariseos, ¿no?, que se jactaban en su propia justicia. Y en el versículo 34
también en la gente de mala reputación, los pecadores. Y en la prédica anterior se hace un contraste entre estos dos tipos, digamos, de situaciones o condiciones humanas delante de Jesús y cómo estos, son desarrollados por Jesús. El día de hoy, entonces, la prédica anterior se enfocó principalmente el tema de la gracia, ¿no?, con respecto a, digamos, a los pecadores, a la gente que era pecadora y que Jesús daba gratuitamente a un pecador. Y podemos entender, y lo hemos escuchado muchas veces, la gracia de Jesús, la gracia gratuita de Jesús. Sin embargo, hoy día nos vamos a enfocar de manera inversa. Vamos a ver las obras como resultado de esta gracia. Bueno, hemos escuchado, ya sabemos con claridad, y lo hemos escuchado muchas veces, la gracia es gratuita, la gracia es inmerecida, la gracia es todo. Pero, ¿qué hace el hombre al respecto a esta gracia? ¿Cómo reacciona? ¿Cómo se comporta cuando el hombre recibe esta gracia en sus manos? ¿Recibimos bien? ¿No la recibimos? ¿No creemos en esa gracia? ¿La recibimos con gratitud? Y vamos a ver justo en el día de hoy los dos tipos de actitudes que se encuentran, o dos tipos de perspectivas de las obras del hombre con respecto a esta gracia. Primero, ver la perspectiva, podemos encontrar en este pasaje la perspectiva de la obra desde el punto de vista de un fariseo. ¿Sí? En el versículo 36 dice, uno de los fariseos invitó a Jesús a comer. O sea, un fariseo invitó a Jesús a comer, así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Entonces vamos a resaltar la parte de que un fariseo invita a Jesús a comer. En este caso, el fariseo era Simón, ¿no? No era Simón Pedro, sino era Simón el fariseo. Y hay que analizar bien por qué Simón invitó a Jesús a comer. ¿Será por admiración a Jesús? ¿Será porque se quería arrepentir de sus pecados? ¿Por qué será? Y en realidad no se nos dice, ¿no? No se nos dice aquí cuál es la motivación. ¿Por qué uno de los fariseos invitó a Jesús a comer? Pero se podría, digamos, en base a otros versículos poder, por ejemplo, el 44 y el 46 podemos entender o concluir que no fue motivado por el amor. No fue porque amaba a Jesús, ni siquiera por tener una consideración o respeto elevado a Jesús. No, hermanos, no fue por eso. Quizá pudo haber sido motivado por la curiosidad, ya que en esa época Jesús era muy, se corrían las voces, ¿no?, del gran profeta que era Jesús, ¿no? Que era gran profeta y que, bueno, tenían curiosidad de conocer ese Jesús que tanto hablaban. O que quizá también veía, pues, que Jesús visitaba, ¿no?, como vimos en la prédica anterior, visitaba a muchas personas enfermas, personas pecadoras, incluso a algunos fariseos, ¿sí? Algunos fariseos también. Entonces querían tener esa curiosidad de saber qué era invitar a Jesús. O quizá no se podría descartar incluso que Jesús quería tenderle una trampa a Jesús. Como bien sabemos, los fariseos siempre trataban de hacerle preguntas capciosas a Jesús para poder hacerlo caer y agarrarlo. Pero sabemos, mis hermanos, que no pudieron ni podrán. Entonces, esas son las motivaciones, ¿no? Entonces podemos tratar de entender qué lo motivaba al fariseo para invitar a Jesús. Sin embargo, aquí podemos ver entonces una actitud no genuina, una actitud, digamos, de segundas intenciones, ¿no? Esa es la perspectiva, digamos, que tenía el fariseo con Jesús, era segundas intenciones. Luego, bueno, cuando vemos el tema de que la mujer pecadora se acerca
con un frasco de alabastro y a lavarle los pies a Jesús y hacer todo el proceso, digamos, del lavado de los pies, en el versículo 39 encontramos una reacción, ¿sí? Y es la primera reacción que encontramos del fariseo. Al ver esto, dice, el fariseo que lo había invitado dijo para sí. Fíjense esta parte importante, dijo para sí. Se oculta sus pensamientos, o mejor dicho, oculta sus críticas o sus opiniones. No la dice abiertamente. No le dice, oye, Jesús, mira, todo lo que yo pienso de ti es esto. Que ¿por qué te permite que una mujer pecadora? No se lo dice. Dice acá el versículo que se lo dice para sí mismo. Oculta, ¿qué cosa oculta? Oculta que se siente profundamente ofendido por lo que está haciendo esa mujer, por una mujer pecadora. Oculta que se siente herido en la decencia, en una falsa decencia. ¿Por qué? ¿Por qué ocultaba esto? ¿Por qué no se lo dijo de frente a Jesús? ¿Sabía en el fondo con quién estaba tratando? ¿Sabía realmente en el fondo que era Jesús? ¿Tenía temor a las consecuencias de lo que Jesús le podría decir? Entonces, vemos también que una actitud también que podemos percibir, digamos, de este fariseo y de muchos, quizás muchos de estos fariseos también que podemos notar a lo largo de la Biblia, es el ocultamiento de las intenciones. Vemos primero el ocultamiento de la intención de invitarlo a Jesús, el ocultamiento de los pensamientos. O sea, tienen maquinaciones perversas o maquinaciones, digamos, no sinceras delante de Jesús. ¿Cuántos hoy en día podemos ver que a veces personas que intentan hacer algo bueno, pero en el fondo ocultan algo, o sea, ocultan una segunda intención? Y no podemos saber cuál es esa intención porque realmente el único que conoce los corazones es el Señor. Pero, mis hermanos, hoy día existen ese tipo de personas que digamos, realizan acciones que aparentemente son buenas, pero que son respaldadas por un corazón que maquina algo para sus propios intereses, tal como lo hacía Simón. Entonces, podemos ver en estos dos que ocultaba sus intenciones, ocultaba los pensamientos negativos con respecto a lo que hacía Jesús. ¿Por qué? Porque decía incluso en el versículo 39, ¿no? Y esta parte también es importante, porque en sus pensamientos, ¿qué dijo? ¿Qué pensó él? Dijo, ¿sabría quién la que lo está tocando? ¿Sabría Jesús quién es la que está tocando sus pies? ¿Y qué clase de mujer es? Es una pecadora. Y mis hermanos, esta frase, haciendo un pequeño análisis, encontré algunos rasgos, algunas cosas que se pueden notar en este versículo. Primero, bueno, algo evidente y lo que hemos visto durante varias prédicas del libro de Lucas, es que no entendían la gracia salvadora de Jesús. ¿Sí? No entendían los fariseos, los escribas, los saduceos y los gentiles, no entendían esta forma de ver digamos, lo que es la salvación, ¿no? La gracia salvadora de Jesús. Seguían ceñidos a la ley, seguían pensando que la ley era el único camino y el único medio para ser salvos, que el cumplimiento de la ley era lo único que le importaba a Dios. Entonces era una resistencia a poder entender eso. Pero también podemos encontrar, por ejemplo, una primera característica en ese pensamiento, y es el juzgar. Y juzgar malamente, ¿no? Juzgar, digamos, de forma incorrecta. Y hay que tener mucho cuidado, mis hermanos, con juzgar a los demás sin sustento. Hay unas recomendaciones que nos da la palabra con respecto a juzgar, ¿no? Que se reúnan 2 o 3 personas, ¿no? También habla de juzgarse uno mismo primero, ¿no? No mirar
la viga de tu hermano, sino el tronco que tienes delante de tus ojos. Es juzgar. Entonces, es algo que acá podemos notar, ¿no? Primeramente, lo que podemos notar es juzgar. Y eso es lo que estaba haciendo Simón en sus pensamientos con respecto a esta mujer pecadora. Pero también encontramos soberbia. Encontramos un pensamiento de soberbia. Porque él se creía más digno que la mujer. Creía que tenía mejores facultades ante Dios y ante los hombres. Quizá ante los hombres, pero ante Dios también él pretendía o pensaba que tenía mejor, digamos, una mejor apreciación de parte del Señor conforme él era. Y eso, mis hermanos, es soberbia, porque sabemos que ante el Señor todos somos iguales, ¿no? Todos somos, en la iglesia todos somos hijos de Dios. Y Dios es quien determina finalmente eso, no nosotros de forma unilateral. También podemos notar una falsa dignidad, porque dice, ¿qué clase de mujer es? Y sabemos también que los fariseos, los escribas, los saduceos, mantenían una especie de reputación, una reputación basada, digamos, en lo que ellos sabían, en lo que ellos hablaban, en lo que ellos, entre comillas, hacían, delante de los ojos de los hombres. ¿Por qué? Sabemos muy bien por qué. Sabemos muy bien que los fariseos trataban de mantener una buena reputación delante de las personas. Entonces, al encontrarse con un hecho como este, de una mujer que lavaba los pies, una mujer pecadora, seguramente el fariseo dentro de su mente quería desmayarse, quería pensar ¿qué está pasando aquí? ¿No? Choca contra mi dignidad, mi autoridad, lo que es mi reputación. Y todo esto, mis hermanos, encierra algo en común, ¿no? Digamos, todo esto en conjunto genera como una consecuencia una poca o ninguna gratitud ante Dios por lo que Dios hizo y por la humanidad, ¿no? Por nosotros y por toda la humanidad. Y mis hermanos, la consecuencia de ser ingratos en esta vida es fatal, más aún con ser ingratos con Dios, porque a pesar de haber recibido un enorme regalo de la salvación, no vivamos en consecuencia de ese regalo. Y sobre todo pensemos que Dios nos perdonó poco o no nos perdonó nada. Que al recibir a Jesucristo, le estamos haciendo un favor a Jesucristo de repente, ¿no? Para poder, vamos a recibir a Jesucristo para estar en la iglesia nada más, ¿no? Pero no hay por dentro una transformación genuina, ¿no? Y quizá por dentro la persona que recibió a Cristo diga, bueno, cuando yo me recibí a Cristo, no era tan pecador como creen, ¿no? Era poquito pecador nada más, ¿no? No tenía vicios, no tenía nada de eso. Pero mis hermanos, sabemos que ante Dios todos somos pecadores. Que dice la palabra en Romanos 3:10, no hay justo, ni aún uno solo. No hay quien haga lo bueno. Para Dios somos todos iguales de pecadores. Entonces, regresando a la gratitud, justamente todas esas actitudes de juzgar, de ser soberbios, de tener una falsa dignidad, encierran en el fondo una escasa, poca o nula gratitud hacia el Señor. Y definitivamente lo que hagamos en consecuencia a eso será para provecho propio, no será para provecho de Dios. Y si es para Dios, será pues lo que te sobra. Como por ejemplo, sabemos también en el primer evento que nos refleja eso está en Génesis, con Caín y Abel. Abel le dio lo mejor, sí, no nuestro hermano Abel, sino Abel del Génesis, ¿no? Abel le dio lo mejor a nuestro Señor, ¿no? Así como
todos anhelamos, ¿no? Como Abel le dio lo mejor a nuestro Señor y Caín no. Caín le dio, ¿no? Intentó ocultarle al Señor lo que él tenía, ¿no? Y bueno, eso nos refleja pues que los dos contrastes entre la gratitud de uno y otra persona, y que hasta hoy en día lo vemos con esta historia de Simón. Y bueno, también luego cuando le explica Jesús, le explica la historia, una historia muy clara sobre los dos deudores, y luego le hace una pregunta pues que prácticamente tiene una respuesta bastante cantada. ¿Quién de los dos amó más? Y acá podemos también ver una actitud, ¿no? En el versículo 43. En el versículo 43, cuando Simón responde, ¿no? El que se le perdonó más, ¿no? Supongo que aquel a quien más le perdonó, contestó Jesús. Fíjense que dijo una palabra interesante. Supongo que. Cuando alguien dice supongo que, muchas veces, no siempre, pero muchas veces es porque se siente acorralado y lo está contestando por compromiso. ¿Y por qué ocurre esto? Porque en el fondo Simón ofrecía una resistencia a ser transformado. Estaba cuadriculado en sus ideas, no quería ser transformado. Ante la historia tan evidente y tan obvia de Jesucristo, Simón simplemente, de forma forzada, respondió lo que era evidente. Aquel quien más le perdonó. Entonces, esto es lo primero que podemos ver, digamos, con respecto a, desde una perspectiva, ¿no? Haciendo una especie de perspectiva desde los ojos de un fariseo, o de muchas personas que quizás hoy en día se portan de la misma manera como un fariseo ante Dios. Sin embargo, en el versículo 40, regresando al tema de la invitación, el fariseo le invita a Jesús y Jesús acepta la invitación. Y acá también un tema interesante, porque Jesús acepta la invitación porque primero tenía algo que decirle a Simón, tenía algo que enseñarle. Pero también podemos observar aquí algo bastante, digamos, importante, y que es que aceptó a pesar de que Jesús sabía que los fariseos no lo pasaban. O sea, no era un amor, como vimos hace un rato, no era un amor genuino que tenían los fariseos ante Jesús. Sin embargo, Jesús fue a esa invitación. No solamente a este fariseo, sino a otros fariseos que también en la historia de la Biblia podemos encontrar eso. Y también, bueno, también a los pecadores, ¿no? Entonces, su propósito, y esto es algo para reflexionar, mis hermanos, cuando esto nos puede enseñar de que a veces hay un propósito en el Señor de que pueda aceptar una invitación en el lugar que fuera. ¿Para qué? Para poder tener esa oportunidad de llevar el Evangelio de Jesús en ese lugar donde está siendo invitado, como así pasó con Jesús y Simón. Jesús no rechazó porque quería llevarle un mensaje de salvación a Simón. Entonces, hoy en día también nosotros podemos pasar por una situación similar y tenemos que reflexionar sobre ello, ver si realmente aceptamos la invitación porque, bueno, nos cae bien la persona o porque realmente en el fondo queremos llevarle el mensaje, el Evangelio de Jesús a ese lugar. Recuerden lo que es el anuncio de Jesús al ser resucitado. Proclamen el reino de Dios a toda nación, ¿no? No solamente a los que me caen bien, sino a toda nación, a todo rincón de la tierra. Entonces, con esto Jesús, al aceptar ser invitado y al contarle la historia, le cuenta una perspectiva diferente. Le dice: Simón, mira, todo lo que has pensado, todo lo que yo no me has dicho, pero yo ya sé, porque Jesús es todo, Dios es todopoderoso. Jesús lee las mentes y los corazones. Le dijo: Simón, aunque hayas pensado para ti, yo ya sé lo que pensabas, yo ya sé lo que tienes guardado en tu corazón. Ahora déjame contarte con esta historia una perspectiva distinta. Tú veías una perspectiva de una mujer pecadora que te estaba dañando la reputación, la estabas juzgando. Ahora yo te voy a contar otra perspectiva de esta historia.
Te voy a contar qué vi yo y qué debes ver tú para tu vida. Entonces, vemos ahora la segunda perspectiva, ¿no? La perspectiva que Jesús le plantea a Simón. Y la perspectiva que nos enseña, digamos, cómo debemos ejecutar las obras del Señor, o las obras, ¿no?, en nuestra vida personal, basados en la gracia. En este caso, de una pecadora arrepentida, que refleja nuestra condición de pecado, de pecadores también de cualquier persona, ¿no?, sea hombre o mujer. Primero podemos notar en el versículo 37 que la mujer tenía una reputación de pecadora enorme. Entonces, podemos traer de repente un pasado fuerte, cargado de problemas, de situaciones ilegales, de situaciones no deseables para los ojos de Dios. Como el caso de la mujer. La mujer tenía, digamos, un pasado cargado de pecados. No se dice si era ramera o no, no lo dice, pero probablemente tenía otro tipo de cargas. Pero acá interesante es que este pasaje no dice, digamos, qué tantos pecados tenía, ¿no? Si eran pocos o eran muchos, o si era uno solo o eran muchos sumados. Y esto a propósito nos enseña pues que no importa la cantidad de pecados o la cantidad de carga que tengas, esta reputación, digamos, te puede preceder a veces por un solo error. Y que este es el inicio, digamos, ¿no? El inicio, digamos, de los antecedentes, digamos, de una persona. Todos, sin excepción, tenemos antecedentes en nuestro círculo familiar o en nuestro círculo personal. Podemos cargar antecedentes de diferentes calibres, pocos o muchos. Sin embargo, no queda ahí esto, la cosa no queda ahí, queda de que dice pues que la mujer ha escuchado de Jesucristo alrededor. Y, o sea, probablemente, no dice tampoco la historia, pero probablemente dice, nos hace ver el pasaje de que la mujer escuchó por ahí ligeramente de Jesús. Y ese poco o mucho que haya podido escuchar de Jesús la transformó, la hizo recapacitar, la hizo ver su condición de pecadora, así como nosotros, digamos, debemos ver nuestra condición de pecador, o la que vimos, digamos, al momento de entregar nuestras vidas a Jesucristo. Vimos nosotros en qué situación estábamos. Y esto es lo que provocó, digamos, en la mujer. Y bueno, en la prédica que viene, justamente vamos a ver sobre las parábolas, ¿no? La parábola de las semillas, y vamos a ver justamente que con más profundidad ese tema, ¿no? Pero digamos una semilla cayó así de casualidad, se podría decir, ¿no? Digamos, por llamar un lenguaje común hasta esta mujer, pero esto provocó una transformación real en ella. ¿Y qué pasó? La mujer, ¿no?, después de ser transformada, actuó. Y eso también, mis hermanos, nos enseña que debemos actuar. Cuando alguien es transformado genuinamente, cuando hemos sido perdonados por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, eso genera una transformación de acción. Y en este caso, la mujer fue a la casa del fariseo. Y quizás dirán, pero bueno, cualquiera puede ir a la casa de alguien. Pero acá podemos ver el contexto. Es que el fariseo era una persona muy crítica. Y como podemos ver, era una persona que a la primera oportunidad que se le presentaba, él criticaba a la persona que estaba frente de él. Y más aún con una mujer que tenía una reputación de pecadora. Sin embargo, ella tomó valor y no le importó visitar esta casa y fue para acercarse a Jesús. Entonces, mis hermanos, no hay excusa para acercarse a Jesús. No hay obstáculo que puedas vencer para buscar siempre de Jesús. No hay impedimento. Así como la mujer venció este obstáculo, se animó de valor y fue a la casa de Jesús, esto nos enseña a nosotros poder hacer lo mismo. Y bueno, y vemos también la
lo que es cómo se desarrolló esta gratitud, ¿no? Y acá podemos ver algo muy importante, una gratitud enorme. Porque una vez que estuvo presente, ¿no? Ejecutó, digamos, visitar a Jesús, no queda ahí. ¿Qué hizo? ¿No? Sabemos todo lo que hizo, ¿no? Hizo todo el lavamiento de los pies. Digamos, un proceso bastante ceremonioso y bastante especial que vamos a analizar a continuación. Primero llevó un frasco de alabastro, ¿sí? Un frasco de alabastro, era un frasco fino, finísimo de yeso blanco, que contenía un perfume también costoso. Generalmente las personas cuando ungían, ¿no? En esa época, ungían con aceite de oliva, ¿sí? Pero el aceite de oliva en comparación al perfume es menos costoso. El perfume es mucho más costoso que un aceite de oliva. También vemos que el frasco de alabastro no era un frasco cualquiera, no era un frasco de barro, de arcilla, no, era un frasco de alabastro. Luego también vemos que la mujer se arrodilla y comienza a lavarle los pies con sus lágrimas, con el perfume y con sus lágrimas. Y como dice Lutero, las lágrimas es el agua del corazón. O sea, no con agua, sino con lágrimas y el perfume. Y seca los pies de Jesús, no con toalla, sino con su cabello. Entonces, ¿qué nos muestra de toda esta ceremonia? Que en su corazón había una enorme gratitud a nuestro Señor, que estaba sirviendo al cuerpo de Cristo. Mis hermanos, hoy en día esta acción de la mujer nos enseña que nos llama a poder servir a nuestro cuerpo de Cristo, de esa misma intensidad, con esa misma entrega, como la mujer. Y sabemos que el cuerpo de Cristo hoy en día, ¿cuál es? Nuestra iglesia. ¿Sí? Entonces, ella no esperaba nada a cambio, ella simplemente lo hizo por simple gratitud. Y esto es lo que Jesús le mostró digamos, a Simón, ¿no? Eso es lo que había acontecido. Entonces Simón le cuenta la parábola de los dos deudores. Vamos a leer de nuevo la parábola, pero es una parábola bastante clara. Le dice, 2 hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. Ahora bien, ¿cuál de los dos lo amará más? Entonces, con esta ilustración, Jesús le explica lo que ocurrió con la mujer. Entonces, el tema de la gratitud es importante. Hoy en día, la gratitud, hay 2 palabras que escasean en el mundo bastante. ¿Saben cuáles son? Perdón y gracias. ¿Sí? Con esta historia le enseña, digamos, a Simón, no le enseñas como le enseñas a un niño, ¿no? Decir, mira, ¿qué se dice? Gracias, ¿no? ¿Qué se dice? Muchas gracias. No le enseña. No intenta enseñarle Jesús eso a Simón. Lo que en realidad intenta Jesús con esto es preguntarle a Simón, a su corazón, ¿es tu corazón realmente agradecido? ¿Sí? Plantea la pregunta. ¿Es tu corazón realmente agradecido ante la gracia de Dios? No le enseña a decir gracias, ¿no? Le pregunta de frente, ¿eres agradecido? Porque en el fondo sabemos todos que es importante ser agradecidos. Una cosa es decir gracias y otra cosa es ser agradecido. Porque ser agradecido es una actitud del corazón. Entonces, eso es lo que Jesús le enseña, y con esta historia podemos ver justamente esa actitud de la mujer. Pero también algo muy importante, con esta historia también podemos ver que algo también que tiene que ver con el tamaño del amor, ¿no? La gratitud está acompañada del amor.
dice, quien se le perdona más, se le ama más, ¿no? Con esta historia. Sin embargo, la pregunta es, ¿realmente se le perdonó más a la mujer que al fariseo? ¿O realmente solamente es un tema digamos, de que todos somos pecadores ante Dios, todos, absolutamente todos, y que unos son más agradecidos ante ese perdón que otros? La respuesta la sabemos, mis hermanos. Está reflejado en esta historia. Todos, absolutamente todos, debemos al Señor enormemente el favor de ser perdonados. Nos queda, ¿no?, que está en nuestra cancha, demostrar esa gratitud. De poder revisar, ¿no?, de revisar nuestras vidas y poder ver con cuál de esas dos actitudes estamos viviendo hoy en día. Si son tus obras resultado de un corazón humilde, de un corazón servicial, de un corazón agradecido, son las obras que realmente agrada a Dios, o son obras resultado que de tu juicio, de tu prestigio, de tu reputación, de tu conciencia. ¿Cuál es tu motivación? Y vamos a ver que las obras que agradan a Dios son las obras que provienen de la gracia, ¿sí? Provienen directamente de la agradecimiento, del agradecimiento al Señor, de aceptar la condición de pecador o pecadora, de aceptar la gravedad de ello, de ser agradecido en el corazón del tremendo regalo de Dios, el perdón inmerecido, y sobre todo también algo que no debemos dejar escapar: las obras se deben ejecutar. No todo solamente es tema de fe, ¿sí? A veces podemos caer en el error de pensar de que la fe es suficiente para vivir. La fe, por la gracia de Jesús, es suficiente. Pero ¿qué dice Santiago 2, 17, 22? La fe sin obras es muerta, ¿sí? Entonces las obras es un reflejo de la fe. También las obras demuestran sabiduría, como dice Santiago 3:13, que dice: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? ¿Quién quiere ser sabio y entendido? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da la sabiduría. Entonces dice este pasaje que si pretendes ser sabio y entendido, pues haz obras, pero acompañado de la humildad, que está acompañada y está ligada directamente a la sabiduría de Dios, no a la sabiduría del hombre. Entonces, mis hermanos, solo les dejo esta reflexión final. ¿Sientes que le debes poco a Dios? ¿Que le debes mucho? ¿O que le debes todo a Dios? ¿Cuál es tu actitud ante esa deuda que Dios ya pagó por ti con su Hijo en la cruz? ¿Es una actitud parecida a la de la mujer arrepentida, o es una actitud más bien parecida a la de Simón? Que Dios, nuestro Señor Todopoderoso, los bendiga a cada uno de ustedes.